Y después de esta breve pausa, continuamos con el panel de discusión Valor en Salud, cómo conciliar resultados, mejor atención y experiencia del paciente a través de las TIC. Recibimos al doctor Víctor Castillo, médico cirujano cardiovascular y presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Cuenta con un posgrado en cirugía general de la Universidad del Valle, Colombia, y otro en cirugía cardiovascular de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Recibimos también a la doctora Paulina Gómez, médico cirujano con experiencia en el sistema público y privado de salud, tanto en la gestión como en el rol de consultora nacional e internacional. Actualmente es la gerente médico corporativo Bupa Chile. Invitamos también al doctor Pablo Valdés, médico cirujano por la Universidad de Chile y especialista en medicina interna por la Universidad de los Andes, magíster en infecciones intrahospitalarias por la Universidad de Valparaíso y máster en gestión hospitalaria por la Universidad de Harvard. Actualmente es el director médico en Clínica Universidad de los Andes, Chile. Continuamos con el doctor Francisco Fukuda, ingeniero civil industrial en computación de la Pontificia Universidad Católica y médico cirujano de la Universidad de Chile, con amplia experiencia en el área de la salud y tecnología. Actualmente es director médico informático en RecSalud Chile. Esta sesión será moderada por Andrés Segovia, ingeniero civil en computación e informática de la Universidad Central de Chile. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de las tecnologías de la información en salud y actualmente es el gerente de desarrollo de negocios para el sector salud en Intersystems Chile. Bienvenidos a todos los panelistas, este es su espacio. Muchas gracias, Luisa, por la introducción. Primero que nada, muy buenas tardes a todos los asistentes y a quienes nos acompañan de manera virtual. Y le damos la bienvenida, por supuesto, al panel, a la doctora Gómez, al doctor Pablo Valdés, al doctor Castillo y al doctor Fukuda. Un placer poder contar con usted. Hoy vamos a estar conversando acerca del valor en salud desde la perspectiva de cómo conciliamos una buena experiencia de atención con los resultados que se esperan obtener en salud y cómo las tecnologías de la información nos ayudan a lograr estos objetivos. Como introducción, para quienes nos acompañan en este panel, uno podría partir diciendo que cuando en los 2000 se implementa la reforma de salud acá en el país, en Chile, y se establece el modelo de redes de salud, dejando la atención primaria como la puerta de entrada a los niveles de mayor complejidad, uno de los mayores desafíos era poder contar con infraestructura necesaria para poder hacer frente a la creciente demanda asistencial y a los nuevos desafíos que enfrentaba el sector salud, producto del cambio demográfico que estábamos y seguimos experimentando. Esto, por supuesto, requirió, además de infraestructura asistencial, dotar a los establecimientos de sistemas de información de registro clínico, a los servicios de salud también de sistemas de derivación entre los niveles de atención y a los seguros y a la ISAPRE en general de mejores sistemas de información para poder llevar el control de las prestaciones que se realizaban a sus beneficiarios. Por otro lado, los prestadores privados también debieron automatizarse para poder llevar el control de las prestaciones y los servicios que prestaban, pero también desde una mirada de la experiencia del paciente. Por lo tanto, hoy día, 20 años después, el sistema de salud ha cambiado y los pacientes también han cambiado. ¿Qué demandan hoy día los pacientes? Flexibilidad, por una parte. ¿Qué quiere decir esto? Procesos menos burocráticos para poder acceder a salud. El paciente demanda atención en cualquier lugar y en cualquier momento. Y como ya sabemos hoy día, no necesariamente de manera presencial. Por otra parte, digitalización. Es decir, la utilización de distintos medios tecnológicos para acceder a los servicios que me ofrecen, considerando el viaje completo del paciente y las tecnologías a utilizar en todos los puntos de contacto de la organización, desde que el paciente toma una cita hasta que quiere acceder a los resultados de sus exámenes. Y, en último lugar, omnicanalidad. Es decir, que todos los canales de comunicación que dispone una organización de salud en la cual se va a contactar con un paciente manejen la misma información. Como decíamos anteriormente, desde que yo tomo una cita hasta la atención médica, hasta cuando voy a un control o cuando soy derivado a un especialista. Por lo tanto, si
Con estas demandas que hoy día el sector tiene y que los pacientes también tienen, nos vamos a las organizaciones de salud, también existen desafíos para ellas. Y hoy día hemos comenzado a escuchar temas como interoperabilidad, por ejemplo, que es salud conectada, disponibilizar la innovación, que tiene que ver con dotar a la organización de metodologías de innovación que permitan desarrollar nuevos servicios y nuevas maneras de atención o nuevas maneras de acceder a estas, siempre con agilidad. Escalabilidad, es decir, desde que prototipo una solución hasta que esta solución la puedo implementar de manera local y luego con un despliegue nacional e internacional. Clean Data, que básicamente tiene que ver con disponer de información usable para implementar proyectos de inteligencia artificial, de machine learning, investigación clínica, administración de salud de la población, salud pública, entre otras. Y finalmente, el descubrimiento de insights en todo este proceso, lo cual me permite entender el funcionamiento de la organización y de la demanda de los pacientes para tomar mejores decisiones y en tiempo real. Finalmente, quisiera citar al informe de salud centrada en el paciente del Banco Interamericano de Desarrollo, desarrollado por un equipo del Laboratorio de Innovación Pública y la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, que indica que la experiencia de un paciente es diversa, personal, compleja y multidimensional, y que se encuentra influida por una serie de eventos que determinan que la atención médica sea distinta para cada persona. No obstante, lo que hacemos cuando diseñamos la experiencia en salud es tratar de hacernos cargo de esa diversidad a un costo razonable. Por lo tanto, con este marco que tiene que ver con la estructura del sistema de salud, que tiene que ver con las nuevas demandas de los pacientes y que tienen que ver con los nuevos desafíos de las organizaciones, es que quisiéramos abrir este panel hablando respecto de las experiencias en iniciativas de innovación tecnológica que han tenido nuestros invitados. Entonces, partamos desde lo más práctico. En su experiencia, ¿qué innovación podrían destacar en materia de experiencia de pacientes en sus organizaciones? Me gustaría que pudiéramos abrir la sesión con la doctora Gómez de Bupa Chile. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos, buenas tardes a algunos. Mira, esta pregunta me gustaría contestar en lo siguiente: usar la videoconsulta como ejemplo de lo que es esta innovación, porque creo que suma un poco lo que has estado hablando. Nosotros todas las experiencias de innovación las hacemos con 3 parámetros. 1, centrado en el paciente. 2, la tecnología se usa cuando resuelve un problema del paciente y no porque existe solamente. Y 3, tiene que estar permanentemente adaptándose a las necesidades. Los seres humanos, cuando subimos un escalón, empezamos a ver el que sigue. Por lo tanto, en la medida que vamos corrigiendo, van apareciendo necesidades que no hemos visto antes. ¿Por qué la videoconsulta? Porque es un proceso en el cual nosotros hemos ido logrando que el paciente, cliente, pueda desde vitrinear qué es lo que ofrecemos, pedir su hora digitalmente, pagar digitalmente y en algunos casos a través de emisión de su bono, para que no tenga después que ir a reembolsar, con acceso a la ficha de toda la red de Bupa. Hoy día no tenemos interoperabilidad con otros prestadores, pero sí en toda la red de Bupa. Por lo tanto, un paciente de Antofagasta puede tener en la videoconsulta acceso a la ficha si vino a Santiago y las clínicas y en Integramédica, etc. Fuimos agregando obviamente todo lo que es integral, que puede recibir su prescripción, su indicación médica, su licencia si fuera necesaria. Por supuesto, el acceso a los exámenes lo tiene directamente el paciente digitalmente y también está en la ficha del médico. O sea, también todos los exámenes de nuestra red están en la ficha del médico. Entonces, y fuimos haciendo la integral y resolviendo todo, pero nos dimos cuenta que faltaban más cosas y por lo tanto agregamos kinesiología a distancia para hacerlo más integral. Y en algunos casos aprendimos que había que combinar. Por ejemplo, durante el pleno pic de la pandemia en que no podíamos salir, agregamos algunos controles a domicilio de electrocardiografía, electrocardiografía que se requerían para complementar. Entonces, pero este agregado nos fue llevando a que nos faltaba tener algunas mediciones de parámetros vitales o algunas partes del examen físico, que en teoría no se podían hacer a distancia, ¿ya? Y no todas las personas pueden pagar, pueden manejar device médicos, dispositivos médicos de medición en su casa. Entonces, agregamos 2 cosas más, y con eso voy a decirle que lo que quería mostrarles es cómo uno va evolucionando en la medida que el paciente nos manifiesta sus dolores.
Nosotros medimos NPS por micromomento permanentemente, por lo tanto eso nos permite estar siempre haciendo la adaptación que es necesaria en aquello que va surgiendo o que no ha andado bien. Entonces vimos dos cosas. ¿Qué hacemos con esto? Estamos en un proyecto que hoy día está aplicándose ya en España, y estamos viendo que es esta medición de parámetros a través de un teléfono inteligente, por lo tanto el paciente no requiere devices especiales, y lo que hemos llamado el box virtual, es decir, está diseñado para personas que pueden ir físicamente a un centro, pero están en una región o lugar donde no hay los especialistas que requieren y no tienen los devices en su casa. Entonces van a ese centro donde hay un box donde tenemos aparatos para medir fondo de ojo, otoscopía, electrocardiograma. Se hace ahí el examen hacia el médico. Entonces es una videoconsulta complementaria, digamos, y este video nos permite, como te digo, diseñado para personas que más que querer la atención digital, lo que quieren es hacer un especialista a distancia, y si hay un examen, bueno, se hace ahí mismo. Entonces ha sido una experiencia excelente, sobre todo, como te digo, por esta forma de trabajo de centrarnos en el paciente. Y cierro diciendo que además, gracias a que la pandemia permitió también que las normativas fueran tan flexibles como nosotros en el sentido de permitir avanzar. Eso. Muchas gracias, doctora. Qué interesante lo que menciona respecto de los box virtuales, porque cuando uno ve la densidad de especialistas, sobre todo en Latinoamérica, ve que hay una concentración en las capitales y que efectivamente las zonas más rurales no tienen acceso. Por lo tanto, súper interesante la implementación del proyecto de box virtuales. Doctor Valdés, por su lado, en la clínica de la Universidad de los Andes, ¿qué podríamos describir desde el punto de vista de los proyectos de innovación que hoy día ustedes están haciendo? Hola Andrés, buenos días a todos, buenos días, buenas tardes, muchas gracias. También me sumo al agradecimiento de la Paulina por esta invitación y poder compartir estos temas tan interesantes, digamos, y que pocas veces, digamos, uno encuentra paneles así. Súper interesante lo que dijo la doctora Gómez. También, como tú lo dices, me llamó la atención esta respuesta innovadora, digamos, esta falta de repente de recursos o disparidad de recursos, de acceso a recursos, en este caso de dispositivos electrónicos para los que el paciente hagan una consulta, una teleconsulta un punto más completa. Yo quería destacar un punto nomás por el lado de la telemedicina. Claro, la Paulina participa en un conglomerado de salud que es súper extenso y que quizás sus problemas son distintos al de la clínica universitaria en la que yo soy parte, una clínica universitaria que tiene una sola ubicación, un solo centro, y más bien lo que nos hemos ido posicionando o tratando de posicionar como una clínica de alta complejidad y de referencia paciente, y en ese sentido la teleconsulta, la telemedicina también ha sido una buena novedad tecnológica para nosotros, empujada por la pandemia, porque nos ha permitido ofrecer especialistas o atenciones más complejas a pacientes que antes no accedíamos, que era de regiones, o pacientes que sin duda que el acceso era bastante limitado porque tenían que viajar y tenían que agendar todo a través de medios tradicionales, digamos. Entonces ahora la telemedicina nos ha permitido mantener la continuidad de estos pacientes o acceder a nuevos pacientes que toman consulta con especialistas nuestros. Y después, un detalle así quizá distinto a la telemedicina que yo destaco, una iniciativa que partimos el año pasado, o más bien hace 2 años, que también bastante extendido. Nosotros lo empezamos a usar, el tema del asistente virtual y la confirmación de citas mediante asistente virtual hace 2 años atrás. Y bueno, por un lado es una necesidad del paciente, sobre todo también necesidad nuestra de confirmar al paciente. Hay una clara relación entre la asistencia tanto a citas de consultas médicas como de procedimientos de pacientes que están confirmados, que han sido confirmados, de los que no, y nos ha permitido este asistente virtual mantener y no tener que crecer en personal de soporte para estas actividades de un call center u otro tipo así de soluciones, sino que con el asistente virtual, a pesar de ir aumentando la actividad, nosotros somos una clínica bien joven, partimos hace 8 años atrás, por lo tanto nuestros aumentos de actividad de año a año han sido bastante importantes, porque bueno, estamos recién partiendo, y desde 4 años hasta ahora nuestra actividad ha crecido entre 85 y 100%, depende de las áreas, y el personal que tenemos de call center y otras áreas así de soporte como de presupuesto es exactamente el mismo,
y con asistente virtual nos ha permitido soportar este aumento de actividad manteniendo niveles de confirmación de cita de 85% aproximadamente. Y me pareció que ha sido una tecnología muy interesante que nos ha permitido también dar un mejor servicio al paciente y lograr también buenos parámetros en medicina ambulatoria en nuestra clínica. Es interesante lo que menciona, doctor, perdón, porque acá hay un cambio de paradigma cuando hablamos de la gestión de la cita. Durante mucho tiempo se hablaba de la gestión de la cita como el envío de mensajería, y hoy día los asistentes virtuales lo que nos han permitido es ir gestionando toda la comunicación con el paciente a través de los diversos medios de comunicación que existen. Ahora, la experiencia que ustedes han tenido a mí me parece que es absolutamente replicable para el manejo de listas de espera en el sector público. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una innovación que está aprobada y que podría ser desplegada hoy día en el sector público con el fin de disminuir la lista de espera, principalmente en la lista de espera ambulatoria de especialidad en los hospitales, donde se requiere implementar tecnologías que mejoren la comunicación con los pacientes. Doctor Fukuda, usted en Red Salud se encuentra en un proceso de transformación digital bastante grande. Por lo tanto, me imagino que están en un constante proceso de innovación hoy día. Quisiera consultarle por la experiencia que han tenido en ese sentido. Bueno, gracias Andrés y bueno, gracias a todos por la invitación. Efectivamente, como comentas Andrés, Red Salud viene en un proceso de digitalización y de alguna forma de armar una red que es muy relevante y que creo que ha avanzado de forma importante, ¿ya? Y por lo tanto los desafíos en el fondo de digitalizar y en el fondo de hacer que la experiencia de nuestro paciente sea lo más óptima posible es un desafío que nos mueve constantemente. ¿Y por qué es importante? Porque nos pasa a veces que la industria de salud a veces está un poquito más atrasada respecto a otras industrias, respecto a este tema de confirmación de cita, de digitalización, de establecer medios de pago, etc. Por lo tanto, uno tiene que ir en el fondo al mismo nivel porque el paciente ya lo exige. O sea, si yo tengo una muy buena forma de pagar en retail, como dice, lo lógico debería ser esto implementado en todos lados. Y en ese sentido yo quería poner dos ejemplos bien relevantes. Uno más de índole administrativo, y es todo lo que se ha hecho en Red Salud con el objetivo de agregar nuevas formas de pago y de estos que se llaman autopago para los pacientes, ¿ya? Porque esto es bien relevante, porque finalmente si yo logro de alguna forma que el paciente pueda pagar considerando todos los beneficios que tiene por sus distintos seguros, hace que el paciente finalmente llegue, pague y no tenga que ir a otro lugar a reembolsar, etc. Entonces, eso es algo que ayuda de forma importante al paciente. Y por otro lado, de alguna forma, el tener estos sistemas automatizados, ya la gente se está acostumbrando a esto, ya no es algo muy llamativo de países muy desarrollados, es algo que ya está disponible en todos lados. Por lo tanto, tener sistemas de pago automatizados es muy bien visto por los pacientes, lo cual no implica que esa sea la única forma, y eso quiero destacarlo, porque tenemos que siempre disponibilizar formas de atenciones administrativas que sean algunas automatizadas, pero tenemos también pacientes y todos a veces nos interesa interactuar con una persona y interactuar en ese sentido de forma más directa con personas, ¿ya? Ese es un ejemplo más administrativo que te quería comentar, Andrés, y el otro, tomando un poco de la palabra de la doctora Gómez, es también cómo hemos impulsando el soporte de telemedicina, no solamente a nivel de telemedicina donde interactúa un paciente con un médico, sino que también el soporte entre médicos, ¿ya? Se comenta mucho, y bueno, es una red bien grande y con alta presencia a nivel nacional, la carencia que existe de profesionales, de especialistas en ciertas regiones, y en momentos adecuados. Entonces, nosotros hemos avanzado en implementar una atención de telemedicina entre médicos, en el fondo de interconsulta, con el objetivo de que un médico, por ejemplo, en una urgencia, puede interactuar con un médico a distancia con el objetivo, por ejemplo, de definir la conducta terapéutica, ¿ya? Y eso es bien relevante porque finalmente al poder tener una decisión respecto a cómo abordar al paciente en un momento
en un horario horario, etcétera, también ayuda mucho a la atención del paciente y a también no alargar los tiempos de atención. De repente pasa que yo tengo que pedir examen, después luego venga a consultar nuevamente, entonces el poder ser lo más resolutivo posible, creo que ayuda mucho a la atención del paciente, y esto se facilita mucho con tecnología, ¿ya? Creo que es algo que ha avanzado mucho y que Chile por lo menos tiene muy buena infraestructura tecnológica en comunicación, etcétera, y eso lo facilita bastante. Perdona, André, tan solo agregar una cosa, lo encuentro súper interesante lo que dijo Francisco en cuanto a la atención de médico a médico, el soporte médico a médico. Fíjate que, bueno, en Estados Unidos ya hay varios lugares donde se hace un par de años atrás, de soporte, sobre todo de pacientes intensivos, hacia lugares, hospitales de menor complejidad, con patologías que son tiempo dependientes. El ejemplo más típico es los casos neurológicos, o sea, de unidades neurológicas que se ven soportadas, digamos, por unidades de intensivo de hospitales más complejos, y hay estos suerte así como de unidades de soporte a través de la tecnología, digamos, soporte neurológico para dar tratamientos para enfermedad cerebrovascular. Aquí en Chile yo no conozco, no sé si alguien tendrá ese sistema, por lo menos yo lo que sí conozco en Magíster acá en la universidad, Magíster Gestión Hospitalaria, por lo menos el año pasado uno de los alumnos de tesis de Magíster, digamos, diseñó un programa así, porque para la red pública yo creo que puede ser una muy buena posibilidad de poder acceder a tratamientos en tiempo más complejo, digamos. Que a veces puede estar, no sé, el medicamento, a veces, o sea, se necesitan no muchas cosas tecnológicas, digamos, un escáner, un medicamento, pero el expertise médica es la que no existe, y eso puede ser un buen soporte también. Súper interesante lo que mencionan. Recuerdo que hace un par de años me tocó trabajar en el análisis de los procesos de una urgencia de un hospital grande en Santiago. Y uno de los problemas que existía en el tratamiento del accidente cerebrovascular tenía que ver principalmente con que el paciente llegaba a la urgencia y había que esperar al especialista que pudiera llegar para poder atenderlo. Y eso generaba que en el fondo la urgencia se sobredemandaran, y porque además entiendo que también ahí el tiempo de atención influye mucho finalmente en el diagnóstico o en el buen diagnóstico que puede obtener el paciente. Entonces es súper complejo. Y segundo, respecto de la experiencia, también recuerdo de una experiencia que había, me parece, entre el Hospital de Talagante y el Hospital San Juan de Dios, donde por telemedicina, desde el Hospital de Talagante se mandaban las imágenes en el caso de los pacientes con accidente cerebrovascular, y en San Juan de Dios tomaban la decisión si había que trasladar o no trasladar a ese paciente, lo cual entiendo que había disminuido como en un 70, en un 80% el número de traslados que había habitualmente, porque antes el paciente llegaba a la urgencia y era trasladado inmediatamente al hospital. Por lo tanto, efectivamente son iniciativas, capaz que sea el mismo tesista de su magíster que llevaba adelante el proyecto, pero súper interesante. Súper interesante. Doctor Castillo, desde Colombia, cuéntenos, respecto de innovación, ¿cómo ustedes han vivido este proceso y qué experiencias tienen? Andrés, un gusto saludarte, lo mismo que a la doctora Gómez, al doctor Valdés y al doctor Fukuda, y un placer compartir con ustedes este momento en este foro. A ver, la Fundación Cardiovascular desde hace 21 años, la primera innovación que hicimos tuvimos la historia clínica electrónica ya hace más de 2 décadas. Que eso fue un cambio muy importante en el país cuando apenas estaban, inclusive en Estados Unidos, hablando de historia clínica electrónica. Posteriormente, otro hito que tuvimos alrededor del año 2008-2009, el gobierno colombiano desarrolló con unas entidades privadas de las cuales nosotros estuvimos incluidos y algunas universidades públicas, todo un proyecto de telemedicina a nivel nacional muy amplio, y nosotros participamos con una parte de teleusis remotas. Colombia es un país muy disperso, con poblaciones muy pobres, muy alejadas, donde sacar a un paciente es casi imposible, porque tienen que sacarlo en bote, muchas horas, caminando, etc. Entonces el gobierno decidió montar estas unidades de cuidado intensivo y esta área de telemedicina
Y nosotros estuvimos por varios años operando estas unidades con unos éxitos impresionantes. Se tocaba con internet satelital, etcétera, montar toda la tecnología, llevarla, entrenar a las personas, y con unos resultados extraordinarios que están publicados en la literatura. Una disminución de la mortalidad por encima del 80% al 10%. Yo creo que fue un aporte importante de la institución. Posteriormente hemos venido haciendo diferentes innovaciones. En este momento estamos a puerta, la semana entrante viene el equipo acreditador de HIMSS para tener la certificación HIMSS 7, NRAN 7, y hemos tenido que venir haciendo muchas innovaciones tecnológicas para lograr no solo la acreditación, sino para seguir innovando. La fundación hoy es un ecosistema que tiene diferentes áreas. Tenemos una aseguradora pequeña que tiene 60.000 usuarios, tiene 3 años de haber sido aprobada por el gobierno, viene creciendo, que forma parte del mismo grupo, que es todas fundaciones sin ánimo de lucro. Adicionalmente, la universidad, 4, lo que llamamos en Colombia IPS, hospitales, el Hospital Internacional, el Instituto Cardiovascular, una serie de atención que llamamos Instituto de Medicina Ambulatoria Preventiva, que tiene muchas sedes en la región, y un hospital virtual. El hospital virtual lo comenzamos hace 2 años y medio antes de la pandemia. Cuando llegó la pandemia ya teníamos bastante avanzado este concepto de hospital virtual, y nos sirvió muchísimo durante la pandemia, porque tuvimos más de 800 pacientes hospitalizados en la casa con atención, con telemonitoreo, etcétera, de COVID. Eso nos sirvió mucho y fue una experiencia muy interesante que tuvimos en la ciudad y en la región. Adicionalmente, pues todos los temas de apps tenemos centro de excelencia Joint Commission para 7 centros, pero 2 de los cuales para infarto agudo del miocardio y para stroke, para accidente cerebrovascular. Y hemos desarrollado unas apps que todavía no estamos en prueba, pero ese es parte del complemento de los centros de excelencia, donde se puede bajar sencillamente por Apple Store o alguna de estas, y la gente la monta en su celular y tiene una comunicación permanente con nuestros telecentros, de tal forma que cuando empiece a tener algún síntoma puede comunicarse con la familia y automáticamente los vamos dirigiendo a donde vayan, porque en ambos casos, tanto en infarto como en accidente cerebrovascular, las primeras horas son las fundamentales para poder rescatar o el cerebro o tejido cardíaco. Así que, digamos, hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en ese tema de innovaciones tecnológicas que nos ha permitido, digamos, estar a la vanguardia en nuestra región y en el país en temas de tecnología, de comunicación. La multicanalidad es hoy en día, a la luz de la operación diaria, si no existe, pues uno está por fuera del tema, que incluye todos los mecanismos de comunicación con los pacientes. Y desde el punto de vista de nuestra área de prevención, somos muy activos, estar muy cerca de los pacientes con esa multicanalidad para poder traerlos, aún a veces con premios, con algún tipo de cosas, para poder buscar compensar ese tema del riesgo y tratar de disminuirlo para disminuir los costos. Así que, digamos, nuestra experiencia es bien enriquecedora y bien bonita en temas de tecnología informática. Qué interesante, doctor Castillo, el avance que usted nos puede contar que han obtenido en Colombia. Ahora, pasando como a otro tema que tiene que ver con los resultados en salud, hay una charla muy interesante del doctor Kahneman en TED, donde él explica que finalmente nuestros recuerdos son generados muchas veces por nuestro cerebro. Y esto quiere decir que muchas veces nuestros recuerdos no necesariamente son las cosas que pasaron, sino que es una mezcla de hechos, de recuerdos, de expectativas y experiencia. Sin embargo, una parte de esto tiene que ver con que la experiencia al final también es un resultado de la expectativa. O sea, es decir, la experiencia no está dada solo por lo que viví, sino que también por lo que yo esperaba vivir. En salud, este espacio es muy complejo, porque muchas veces los pacientes, cuando tienen no un diagnóstico todavía, o incluso cuando lo tienen, muchas veces hoy día investigan acerca de sus síntomas, cuáles son los exámenes que se deberían hacer, cómo debiera ser el tratamiento, y esto genera mucha presión sobre los profesionales de la salud en este caso,
porque puede provocar que el médico o el profesional de salud en general se vea presionado a prescribir tratamientos o ciertos medicamentos, qué sé yo. Es muy, uno se ha ido acostumbrando a escuchar de repente que a uno le dicen que no le fue bien en el médico porque el médico no le dio nada. Y esto tiene que ver con la expectativa del paciente frente a la atención médica. Por otra parte, están todos los costos de salud involucrados en la atención. Por lo tanto, la presión para los prestadores de salud es muy grande. En ese sentido, quería preguntarles cómo ustedes piensan que podemos equilibrar una buena experiencia del paciente con sus expectativas, considerando que en salud siempre los recursos son escasos. Me gustaría partir con la mirada más académica del doctor Valdés y la experiencia que ha tenido en la clínica de la Universidad de los Andes en esta materia. Desafiante pregunta, Andrés. No sé si aquí puedo así referir mucha experiencia, así con datos, con resultados, digamos, sobre todo me estás preguntando por outcomes en salud, bueno, no sé si tengo outcomes, al menos en este punto, pero bueno, estas cosas desafiantes yo creo que son buenas, digamos, y acepto el desafío. Lo que puedo conversar o plantear acá es un tema súper amplio, que tiene hasta elementos blandos, digamos, de confianza y confianza en el médico, relación médico-paciente, que tiene todo un área, digamos, y no quiero descender a eso, pero igual de importante que esto, tanto Daniel Kahneman, como tú mencionas, como también Eric Topol, digamos, ahora bastante también este tema, así la relación entre la cosa tecnológica, pero la relación médico-paciente. Pero bueno, no quiero irme para allá. Yo tan solo quiero mencionar, por lo menos nos embarcamos ya el año pasado, ya en un proyecto que lamentablemente, claro, todavía no tengo números, digamos, para mostrar, digamos, quizás voy a hablar de cosas teóricas, pero comenzamos un proyecto de vías clínicas, que me parece que va dirigido hacia los puntos que tú querías conversar, Andrés, en el sentido de llevar una guía clínica y las mejores prácticas basadas en la evidencia, llevarlas al camino del al camino que recorre el paciente en la clínica, digamos, llevarla no solo a la guía clínica de que, en fin, la neumonía se trata con este antibiótico, digamos, o que el resfrío no se trata con antibiótico, para el caso de las expectativas del paciente, digamos, sino que llevarlo también a todo el camino que recorre el paciente en la clínica, también las guías clínicas, llevarla al momento del diagnóstico, al traslado, al ingreso, a la admisión, al alta, al cuidado post-alta, digamos, tanto de patologías médicas como quirúrgicas. Y eso no solo llevarlo así en forma teórica a un papel, digamos, que se nos podríamos llenar de papeles o de Excel, digamos, sino que también tratar de establecer algunas métricas, algunos puntos de medición, y poder ir siguiendo en eso estamos. Esto en un registro electrónico sin duda, o si no, es imposible, de medición de datos, de cómo está no solo el outcome final, sino que el seguimiento de esta vía clínica y recorrido del paciente durante su encuentro en la clínica o su patología. Y luego también poder, sí, al final mostrar resultados, digamos. Aquí estamos súper convencidos, claro, somos una clínica universitaria y uno puede decir, ya, uno vive un poco también, esto tiene también mucha cosa de confianza del paciente, el nombre que tiene la institución, y uno sí, se apalanca de eso, pero eso hay que después refrendarlo con números. Yo creo que eso es esencial, digamos, y no solo los números de experiencia paciente o NPS, sino que también de resultados clínicos y después publicarlo, digamos. Aquí en Chile yo creo que la publicación y la transparencia de datos y de outcomes clínicos tenemos mucho que avanzar. Yo creo que hay algunas instituciones, nosotros ahí nos incluimos de que tenemos publicado en nuestra página web datos de seguridad y calidad del paciente, algunos datos de infecciones asociadas a la atención de salud, pero de ahí avanzar a outcomes clínicos, digamos, yo creo que nos falta un trecho que avanzar. Yo creo que depende de estos proyectos como este, vías clínicas, y obviamente después
avanzar a la siguiente etapa, yo creo que el doctor Castillo quizás nos puede dar clase de eso, si que están acreditándose en HIM 7, quizás ya lo tienen, digamos, estos elementos de soporte de decisión clínica asociado al registro clínico electrónico. Nosotros no los tenemos, la idea es avanzar hacia allá también para poder llegar a cumplir estas guías clínicas con estos soportes informáticos que yo creo que son esenciales, digamos. El verdadero apoyo que quizás uno como médico está esperando un registro clínico electrónico, que uno pasa muchos años quizás encontrando el registro clínico electrónico que solo a uno le pide, digamos, pero a uno le da tan poco, digamos. Yo creo que esto, soporte de decisión clínica, es un buen aporte que puede dar el registro clínico electrónico a la práctica médica. Súper interesante lo que menciona, doctor, porque desde el mundo de vista del diseño, desde el mundo del diseño de servicio, habitualmente uno lo que hace es diseñar el viaje completo del paciente desde que toma la decisión de, por ejemplo, asistir a una consulta médica hasta que esto termina, hasta que vuelve a su casa. O sea, en el fondo, cómo es la experiencia completa. Y esto es súper interesante cuando uno rompe las estructuras de las organizaciones y sale de ahí. Llevar esto, homologarlo a la guía clínica también me parece que es una innovación súper interesante, porque no es que esto parta en la atención del médico y termine con una prescripción que se da en el marco de la consulta, sino que va mucho más allá y me parece interesante. No quisiera perder la oportunidad de preguntarle al doctor Castillo respecto a su experiencia, esto que dice el doctor Valdés, ustedes que están en estos procesos de acreditación y que ya tienen un proceso, además de digitalización, avanzado. Sí, Andrés. A ver, el tema de experiencia que forma parte hoy de la quíntuple meta, porque ya no empezamos con 3, mejor salud, más salud y mejor experiencia, ya después se le agregó el talento humano y ahora se le agregó la equidad. Entonces, la experiencia es multifactorial. La experiencia viene desde cómo la primera contacto con el hospital o con la aseguradora, etcétera. ¿Cómo es el primer contacto? Si el contacto es agradable, la gente va a empezar a tener una experiencia. Pero termina cuando el camillero saca en la silla de ruedas al paciente y lo ayuda a subir a su carro y lo despide y le da las gracias por haber venido y que si él tiene cualquier cosa, por favor, estamos para servirle, etcétera. Digamos, esos 2 puntos que son los extremos de cuando la persona es el primer contacto o cuando es el último contacto, son fundamentales, pero en ese intermedio, pues viene una cantidad de acciones y actividades para que la gente tenga una buena experiencia. Hoy en día, nuestros pacientes en todo el mundo están más empoderados porque reciben información o buscan información de todas sus patologías por Dr. Google o por el que quiera, o buscan por internet, de tal forma que conocen mucho de la patología. Y es usual que a uno inclusive le controvierten. Yo soy cirujano cardíaco y los pacientes le dicen, oiga, pero doctor, ¿por qué no mira la alternativa en lugar de que me opere de coronarias, de que me hagan una angioplastia o que me pongan un stent, etcétera? Son pacientes mucho más empoderados. Y eso lo que significa es que tenemos que tener toda una capacidad enorme de poder entender ese empoderamiento del paciente. Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar en medicina hace 40 años, el paciente uno le decía lo que quisiera, obviamente entre los términos médicos y académicos, etcétera, y el paciente no decía nada. Él entendía y decía, doctor, lo que usted diga, porque para eso usted estudió y usted es el que sabe. Hoy en día el paciente al más experto le controvierte y le dice, no, pero es que yo tengo esa alternativa, busqué una segunda opción, entré al internet y me comuniqué con la segunda opción de Clínica Mayo, etcétera, A, B, C, y esta es la realidad actual. Entonces, ahí significa tener una serie de herramientas para dar esa mejor experiencia al paciente, que se volvió pues una de los temas fundamentales de la triple meta en salud, hoy la quíntuple meta en salud. Entonces, la experiencia a veces ni siquiera, porque uno como director o presidente de hospital o lo que quiera, uno o director médico, uno quiere tener la mejor atención desde el punto de vista de calidad de la gestión clínica, que es el fundamento importante de un hospital. Pero la gente muchas veces ni siquiera lo mira. Si quedó excelentemente bien operado, bien tratado, que puede ser diferente, o el output el outcome sea el ideal,
o menos al ideal, a veces personas que salen con un outcome del hospital no perfecto se van más satisfechas que alguien que sale con un outcome perfecto porque tuvo una mala experiencia en la área. Entonces, la experiencia es multimodal y tenemos que trabajar en todas esas áreas. Desde nosotros aquí implementamos un tema fundamental, como se parece mucho más a un hotel que a un hospital. Cuando llega el lobby, un lobby gigantesco, pusimos un pianista, un piano, y cuando la gente llega y está un pianista tocando, la gente dice, bueno, ¿eso qué pasó? ¿Dónde está? Ese es el primer choque, y entonces, y ese viaje que tiene que ser de atención, de calidad, de buenos modales, de colaboración, etcétera, ayuda muchísimo en ese sentimiento de experiencia que la persona cuando se va dice, oiga, yo no pensé que eso hubiera... De las cosas que me han a mí impactado más en la vida es que nosotros manejamos por concepción filosófica de la institución. Yo fui uno de los fundadores en el año 86. Hoy tenemos unos 760 camas, 230 en un hospital netamente cardiovascular, que es el de la fundación, y el hospital internacional, que tiene 550 hoy. Y cuando los pacientes que son realmente muy pobres, vienen de veredas, me dicen, doctor, vea, yo nunca pensé que en la vida me fueran a tratar como rico. Esa para mí es la mayor satisfacción de la vida, porque quiere decir, lo estamos haciendo bien. Estamos tratando al ser humano, no a la billetera, ni a la tarjeta de crédito, ni a la póliza de seguro, etcétera, sino estamos trabajando al ser humano. Y esa es una aprehensión muy frecuente, y eso es lo que más nos satisface. Pero la experiencia es multimodal y uno tiene que estar trabajando en todas esas áreas, no solo en la área clínica, sino en todas las áreas, para poder generarle al paciente esa expectativa y tratar de ser superior a las expectativas del paciente, que a veces es muy complicado. Es interesante lo que usted menciona, porque probablemente desde el punto de vista de la evaluación del funcionamiento de una organización de salud, cada vez tengamos que incluir más y más indicadores que tienen que ver más con la experiencia que necesariamente con el resultado que uno evalúa desde lo profesional, me refiero. Doctora Gómez, en este mismo sentido, ¿cómo ustedes desde Bupa han abordado el tema de la experiencia? Mira, en este tema, primero yo creo que hay dos cosas que son el marco que tiene que existir. Uno la mencionó Pablo, la relación médico-paciente. Si al final la relación médico-paciente, no vamos a entrar aquí porque no es el tema, pero es clave en poder entenderse en esta situación de que sí, que no, que te conviene. Pero yo creo que también, y nosotros lo hemos hecho, es importante la declaración institucional, de que la institución está por una buena práctica clínica, ni más ni menos. Que no exista ningún incentivo de declaración de que hay que hacer más exámenes por razones económicas o que hay que hacer menos por razones de cuidado, sino que hay que hacer lo que clínicamente es necesario. Y creo que esa declaración de política más la relación médico-paciente es importante. Ahora, para poder trabajar esta expectativa de los pacientes que a veces quieren otros exámenes, los demás, yo conté 4 o 5 metodologías, porque tenemos el convencimiento que muchas cosas, gran parte de las cosas, no son pura buena voluntad, tiene que haber metodología. Una cosa es la actitud y la política, pero otra es la metodología. Entonces hay una combinación de factores. Uno, por supuesto, es la medición. La medición en 2 niveles, el proceso de resultado. Nosotros tenemos mediciones en el hospitalario de GRD para poder ver desviaciones no explicadas en la práctica clínica, de tal forma que el jefe de servicio las puede abordar. Y en el ambulatorio tenemos mediciones como el paquete, o sea, qué genera cada consulta por especialidad, cuántos exámenes, cuántas imágenes, cuántos laboratorios. Entonces, por el tamaño que tenemos, como decía Pablo, podemos tener una estadística que me dice una curva normal de los traumatólogos, por ejemplo, y puedo saber quiénes están en los extremos y ver. Ahora, la política de eso es corregir la práctica clínica, revisar, porque puede haber un traumatólogo especialista en algo distinto, o sea, son indicadores para uso de gestión clínica, tanto los GRD como los... Pero tienes que medir. Estamos en deuda, como todos, en una buena y adecuada medición del resultado, porque del resultado tanto sanitario como el paciente, al final, ¿qué pasó con su calidad de vida? Yo le decía el otro día a mi gente del área cliente, mira, yo cuando tengo un problema con una empresa, con una compañía, con un retail, después me preguntan, entre otras cosas, lo atendieron bien, solucionaron su problema. Y yo nunca le pregunto en la NPS al paciente, ¿solucionaron tu problema de salud?
partiendo por eso y por cosas más claves, como obviamente su calidad de vida, si realmente se recuperó. Entonces, la medición es otro tema clave, pero que estamos todos en deuda con la medición del resultado final. Lo otro son el modelo de atención. Nosotros en los ambulatorios estamos haciendo esfuerzo hace años para que el público, sobre todo el que ocupa un bono libre de elección de FONASA, el privado, entienda que la puerta de entrada no siempre es el especialista. Porque cuando ya el hecho de que la puerta de entrada sea el medio general, ya inmediatamente limita el número de exámenes necesarios. Cuando ya llegas a un especialista hay una cierta evaluación mayor que se hace casi por propio de la especialidad. Ahora, para eso también estamos tratando de tener agenda inteligente, para bien la tecnología, la agenda inteligente que permita orientar mejor la consulta, que permita definir que el paciente confíe en esa alternativa, pueda usarla, se le ofrezca cuando no encuentra al especialista, le salga esta oferta automática, es decir, tratar de ayudarlo. Pero también capacitar a los médicos. Nosotros tenemos una app para nuestros médicos que les permite acceder a guías clínicas, a bibliografía científica. Y claro, estamos con el sueño de tener, lo que decía Pablo, una ficha inteligente que desde la ficha nos ayude con el algoritmo y la guía. Y Bademé como inteligente también en la ficha que también nos ayuda en esa parte. Entonces ahí también está la tecnología en ayudar a ese cambio de modelo, y tanto para el paciente como para el médico. Y finalmente hemos estado haciendo pilotos de cómo mejorar esta relación médico-paciente en este sentido. Y el que más nos ha gustado es la técnica de decisión médica compartida, que es una técnica en la cual tanto el paciente recibe informacionante como el médico en técnicas que se asegure que la conversación fluye de manera adecuada. Pero ahí hay una cosa que se nos olvida. A mí lo que más me gusta de esa técnica, de esa frase que dice, en una relación profesional paciente-médico, paciente-dentista, paciente-enfermera, hay dos expertos. El médico, que es el experto en los problemas de salud, las soluciones, los riesgos, las alternativas, y el paciente, que es experto en lo que él necesita, lo que él quiere, el privilegio. Y la solución final mejor no es que el paciente haga lo que yo creo que debe hacer. La solución para mí tiene que ser que el paciente tuvo todo mi apoyo necesario para al final elegir la mejor decisión para él. Y creo que eso no es menor. Simplemente pienso en la cirugía de columna a los 20, a los 40, a los 80 años, ¿qué estás buscando y qué esperas? Que es distinto. Entonces yo creo que es una combinación, pero creo que la medición y la ficha inteligente son dos de los temas tecnológicos que nos están haciendo falta. Eso. Oye, André, no sé si puedo comentar alguna cosa, no hay problema, ¿no? Sí, adelante. Oye, no, gracias, Paulina. Tomé nota de algunas cosas aquí, estaba tomando nota. Muy interesante. Yo quería tan solo así como recalcar uno de los puntos o tomarlo, digamos, y hacer un comentario dirigido a este tema de los resultados clínicos. Claro, aquí estamos hablando de un poco de la presión de repente del paciente para el médico, para de repente tomar un examen o un tratamiento determinado, que es la expectativa que tiene el paciente. Y un poco lo dijo la Paulina, es interesante, claro, poner el estímulo en el resultado clínico del paciente más que la expectativa. Y también aquí me agarro quizá un tema un poquito más peliagudo, pero nada, me gustaría tocarlo, digamos, que son los aseguradores también. Claro, los aseguradores también, así como los pacientes tienen expectativa, el asegurador también te puede poner una expectativa. Y el asegurador te puede poner una expectativa de que hacer tantos exámenes, el médico tiene que hacer tantos exámenes por consulta o tantas imágenes por consulta, y se está saliendo de los ratios. Y también yo considero que así como el paciente puede tener su expectativa, esa expectativa de la aseguradora también, yo creo que desfocalizan bastante al médico, intervienen en la práctica médica. Ahí qué interesante unificar metas, digamos. Yo creo que tanto las aseguradoras como los prestadores, nosotros, las clínicas, los hospitales, vamos por atender bien al paciente y tener buenos resultados clínicos, digamos. Yo creo que ahí es interesante poner los incentivos midiendo, eso es lo que el déficit que tenemos, pero midiendo esos resultados clínicos y poner ahí el énfasis, y no tanto en hacer tantos exámenes o tantas imágenes por paciente, que yo creo que eso es desvirtuar un poco la medicina. Sí, Andrés, me permite un segundito, que creo que en deuda con el doctor Pablo, en el sentido que no le contesté algo que él me decía en tema de las vías clínicas
dentro de este proyecto de HIMSS y todo lo que significa la digitalización avanzada, todos los clinical support para ayudar en la gestión clínica, etcétera. Eso es fundamental, es fundamental. Nosotros tenemos hoy más de 80 guías clínicas que están dentro de este tema de soporte para la gestión, y ahí tenemos medido muy bien no solo tiempo, sino también cantidad de exámenes que debe hacer, que no debe hacer, etcétera. Y hace 2 años, después de que Marcia en Sao Paulo nos invitó a trabajar en medicina basada en valor, creamos la oficina de medicina basada en valor, que hoy tiene un grupo de personas muy grande que maneja toda la unidad del dato, lo que llamamos nosotros las pirámides de epidemiología. En cada servicio tiene un epidemiólogo, un GEAS que llamamos nosotros, que son una persona de manejo del dato y administración de la epidemiología, un técnico y un ingeniero de sistemas. Y estos grupos nos permiten recolectar toda esa información para transformarla en datos y mirar los outcomes, mirar cómo va nuestra gestión, cómo conocer nuestra epidemiología, porque antes nosotros no conocíamos, recibíamos y atendíamos pacientes, pero no sabíamos ni siquiera los pacientes en promedio, cómo llegaban y cómo salían, cómo están en pacientes oncológicos, cómo les van a las cohortes que hemos venido manejando. Ya estamos empezando. Nosotros no es que tengamos todo completo, estamos empezando y aprendiendo, y eso aprendiendo sobre la marcha. Medicina basada en valor, cuando fui a Brasil y fui a diferentes sitios, yo al principio no entendía mucho qué era ese cuento, de cómo montarla, porque uno sí conoce la teoría o la lee en un libro, etcétera, pero ya de ahí a montar la oficina de medicina basada en valor con toda esa cantidad de interacciones que le agregue valor a una institución. Y la función más importante para mí de la oficina de medicina basada en valor son 2: medir todos los outcomes de los pacientes, cómo salen nuestros pacientes, si realmente cumplimos la promesa de ofrecerles una buena atención médica y salen mucho mejor, sin iatrogenia, etcétera. Y segundo, trabajar en el desperdicio, que es gigantesco en los hospitales. Se calcula, diferentes organizaciones calculan que entre el 30 y el 35% de las actividades que hacemos tienen algún grado importante de desperdicio que podemos evitar. Y esto no es fácil. Uno dice, trabajamos en eso, pero cambiarle la forma de trabajo de nuestros colegas no es muy complicado a los equipos, y ahí hay que trabajar día a día para poder lograr este ejercicio. Seguramente nunca llegará uno a un nivel siquiera mediano de perfección, pero no quiere decir que no sigamos trabajando. Entonces, esas 3 cosas, guías clínicas dentro de esta estrategia de ayuda, de clinical support, de todo lo que tiene que ver con esa misma guía, le ayudan a trabajar contra el desperdicio, que es muy grande en los hospitales, y medir los outcomes. Son 3 cosas fundamentales dentro de esa estrategia, y eso lo venimos haciendo, venimos aprendiendo, no es que nos la sepamos, y mucho menos de pronto en 10 años les puedo contar una experiencia ya con una data suficiente de que encontramos. Recuerdo en el Albert Einstein que una de los foros que hicieron cuando crearon el Centro de Excelencia de Cirugía de Columna, operaban más de 2.500 columnas al año, y cuando abrieron el Centro de Excelencia, operaron al año siguiente 1.200, la mitad, 50% de cirugías de columna. Eso es una enseñanza enorme, en el cual cuando se integraron todos en el Centro de Excelencia de Columna, en la clínica de columna, trabajaron entre todos y encontraron que estaban seguramente operando muchas más columnas de lo adecuado. Esa es, digamos, de las grandes enseñanzas, y ellos lo hablan abiertamente como un aprendizaje que ellos hicieron enorme, y hacia eso tiene uno que ir, realmente discutir, acabar con el desperdicio. Todas las otras cirugías seguramente que no agregaban valor, pues uno lo puede considerar desperdicio. Entonces, digamos, en ese trayecto estamos aprendiendo, y la tecnología informática es fundamental. El manejo del dato es esencial para poder tener resultados y pasar lo que yo les digo aquí al equipo de trabajo, de una administración y una gestión por el olfato a una gestión por el dato y el resultado. Yo creo que esa es como una enseñanza que hemos tenido, pero hasta ahora estamos aprendiendo. Ojalá en un par de años pueda tener ya datos mucho más. Tenemos ya algunos datos,
pero datos mucho más consolidados que nos permita mostrar a la comunidad lo que hemos hecho. Excelente experiencia. Quiero aprovechar de hacer la última consulta al doctor Fukuda. Ya nos quedan 5 minutos, a ver si alcanzamos a Andrés, ver algunas preguntas del público. Quería preguntarle en este mismo sentido, ustedes tienen un desafío. Entiendo que el número de consultas ambulatorias al año que atienden es un volumen bastante grande. Cerca de los 4 millones, entendería por ahí. Esto tiene que ver con estos grandes volúmenes de atención. ¿Cuál es el desafío de poder equilibrar y manejar la experiencia? Un poco lo que hemos estado conversando para los pacientes. perfecto. ¿Se escucha, cierto? Sí, ya. Mira, yo no quería dejar pasar justo ese punto, porque yo creo que hay dos cosas que son bien importantes respecto a la interacción con el paciente. Queramos o no, creo que la interacción, dependiendo de la especialidad, etcétera, será 15 minutos, 20 minutos, lo que sea, que es el tiempo que tiene el paciente con el médico para poder hacerle todas las preguntas, que lo examinen, etcétera. ¿Y qué pasa, creo yo? Que el paciente finalmente sale a la consulta y como que su posibilidad de interacción o de tener información termina ahí. Entonces, aquí yo creo que viene el rol muy relevante de la institución donde el médico trabaja, donde puede entregar mejor información, puede entregar la información adecuada al paciente respecto a su patología. ¿Ya? Sí, el problema que tienen los pacientes ahora es que hay mucha información y no saben dónde ir a buscar, dónde está la información correcta respecto a lo que él tiene realmente, y no lo que encontró que a lo mejor es lo que él creía que tenía. Y ahí las tecnologías en el fondo nos permite de que el médico, en el tiempo que tenga para atender, a lo mejor pueda entregarle material desarrollado por la institución, porque esto no es imposible que lo desarrolle un médico en particular, sino que tiene que, de alguna forma, la institución apoyar la atención clínica con información relevante respecto a las patologías en específico, para que el paciente después se pueda ir con esa información y pueda tener una mejor idea de lo que le está pasando, qué tiene que hacer, dónde tiene que consultar en caso de alguna complicación, etc. ¿Ya? Y eso obviamente no solamente limitarlo al paciente, sino que también ustedes saben que los pacientes, tenemos la población de adulto mayor que cada vez está aumentando en forma importante, vienen con sus acompañantes, los acompañantes también son muy demandantes de información, lo mismo pasa con los pacientes pediátricos. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que la atención de nuestro paciente no se limite a los 15, 20, 30 minutos que tiene el médico, sino que hacemos que el viaje sea mucho más de alguna forma consolidado y mucho más extendido, y que el paciente pueda resolver sus dudas? Creo que es un desafío en sí mismo, y se tienen que abordar con tecnologías. ¿Por qué? Porque finalmente el volumen que puede surgir de eso es muy grande, ¿ya? Y no hay forma de abordarlo con un ejército de personas para que esto ocurra, ¿ya? Ahí también quería poner un ejemplo de una iniciativa que ya lleva un tiempo en Red Salud, que es esta área que se llama la Unidad de Salud Integral, ¿ya? Esta unidad está muy asociada a lo que busca en el fondo, lo que se hace en Inglaterra, etcétera, en otros lugares, que al final busca que el paciente esté sano, no se enferme. Nosotros mantenemos un contacto bien importante con ellos para que vengan a nuestros controles, se hagan los exámenes que correspondan, ¿ya? De acuerdo a un protocolo, y de alguna forma la derivación a los especialistas sea una vez que el paciente así lo requiere, y no sea en el fondo, no caigamos en la ultra especialización de la medicina, lo cual tiene un impacto no menor en el tema de los costos, ¿ya? Lo interesante de esta unidad de salud integral es que funciona de alguna forma con el financiado en este caso. Por lo tanto, el paciente, se le dice al tiro que su programa de salud de alguna forma funciona así. Entra con un médico general donde se resuelve el 70% de las patologías, y la derivación es desde ese médico general o médico familiar, lo que sea, hacia las especialidades. Y la verdad es que el resultado es bastante bueno, y la satisfacción del paciente es muy buena, porque sabe a lo que va. Además, el programa en sí mismo tiene un costo bastante más agotado, tiene un copago bien específico, y el paciente se siente acompañado en todo momento, porque en el fondo no solamente va a una consulta en particular, sino que también se cita controles para ver cómo va su control de diabetes, cómo va su control de hipertensión, etc. ¿Ya? Entonces, creo que las instituciones tenemos que apoyar a nuestros médicos y a nuestros pacientes
para este viaje no se limite a los 15, 20 minutos de la consulta, sino que sea un acompañamiento constante. Perfecto, Francisco. Oye, muchas gracias. Les quiero dar las gracias a cada uno de los participantes, al doctor Valdés, al doctor Castillo, a la doctora Gómez y al doctor Fukuda por haber participado en este panel. La verdad es que fue muy entretenido, abordamos temas que no siempre se abordan desde los seminarios o los congresos en los cuales se participa, porque uno habitualmente habla o de tecnología o habla de elementos que tienen que ver más con la práctica clínica, y hoy día pudimos abordar este espacio que tiene que ver con la experiencia del paciente. Creo que nos quedaron temas sobre la mesa, podríamos haber seguido conversando sobre todo el rol del adulto mayor y cómo se inserta en este proceso de atención cada vez más digital, pero muchas gracias por la presencia y espero nos volvamos a encontrar en otro panel. Muchas gracias. No, mil gracias a todos. Un gusto haber participado con ustedes en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Después de un enriquecedor panel como el que acabamos de tener, les recomiendo pasar por cada una de las muestras comerciales que tenemos para usted. Si aún no lo ha hecho, les recuerdo que es muy importante disfrutar de estos espacios, ampliar nuestras relaciones y, por supuesto, cumplir con los objetivos de su organización a través de grandes soluciones que estas marcas hoy han traído para usted. Tenemos grandes sorpresas. Recuerde que Dedalus estará otorgando 2 bonos de $100 a quien visite su stand e interactúe en gran manera en este espacio, al igual que los organizadores del evento que estarán otorgando 2 bonos a quienes aprovechen el salón de networking y la muestra comercial. Al final del día estaremos dando los nombres de los ganadores. Volveremos a eso de las 2:20 con el keynote Business Intelligence para gestionar el conocimiento institucional. Ya regresamos.